qué arboleda. Bienvenidos a un nuevo video. Volvimos a Uruguay. Bueno, vamos, hermoso día. Linda temperatura. La ruta como siempre muy bien. A ver qué nos depara este caminito a Santana. Al menos por acá está asfaltado. Mirá qué arboleda. Luego Qué hermoso, qué arboleda antigua. El camino está bastante bien. sí, el camino está muy bueno. En el otro viaje por Uruguay habíamos destacado que las rutas están bárbaras. A ver, este asfalto no está perfecto, pero está súper transitable. Ahora derecho, a ver, no, Santana a la izquierda. Podemos ir de Santana o de Ensueño. Ahí vamos a Santana. Bueno, pero pará, este es el camino a Santana. Ya hicimos 10 kilómetros y casi nos perdemos. No, pará. Vamos bien acá. Ah, bueno. No, porque la señora me cambia en la esquina, siempre me cambia el camino. Aparte, vamos a contarle algo a la gente que nos ve, que siempre nos dice, che, se pierden. Sí, bueno, pero ustedes, hay algunas cosas del folclore de cada KM y CM que no conocen. Por ejemplo, la señora tiene un problema que a veces se confunde la palabra derecho con derecha. Entonces ella a veces me quiere decir que llega derecho y me dice anda a la derecha. Y yo doblo, me dice, ¿por qué doblaste? Y me dijiste derecha, no, derecho. Bueno, ahí tenemos el problema de la A o la O. Derecho con izquierda. Bueno, derecho con izquierdo también se confunde, sí. No, pero el derecho y derecha lo vamos a poder solucionar usando como hacen los brasileños que dicen recto. Entonces llevamos recto, que vendría a ser derecho, o a la derecha. Acá dice, mirá, bienvenidos a Santa Ana, Balneario Colonia. O sea que evidentemente llegamos. Qué bonito todo, Estos árboles son todos, ¿cómo se llamaban estos? Los eucaliptos, sí. Qué bonito, qué bonito. Acá tenemos para tomar. Bueno, yo diría vamos a recorrer, miren chicos, ahí está el frente, ¿no? Entonces yo hago así y esa es la derecha. Sí. Bueno, podemos ir un poquito para la derecha, recorremos y después frenamos por acá, volvemos acá. ¿Te parece? Sí. Podemos llegar hasta la playa de al lado que se llama Ensueño. Ah, bueno. ¿Y qué hacemos con esta? Y después volvemos. Ah, mirá qué buen plan, vamos. Sí, señor. Un dato a tener en cuenta, hay mucha arena suelta por acá, es arena muy finita, ¿no? Arena finita, hay que andar con cuidado. Se va súper tranquilo, lógicamente, pero hay que andar con cuidado. Qué lindas casas, Sí, mirá qué bonita. qué hermoso. Bueno, esta casa muy en Argentina, muy común, ¿no? En Córdoba hay mucho de eso también. Cuidado el lomo de burro. Ah, vamos a probar acá si mejoramos el... Este es bajo igual. Ahí va. ¿Se acuerdan que tenemos el temita del caballete, ¿no? Y cuando vamos con todo el equipaje... Santana, señores. Santana es un barrio que está cerca de Altagracia en Córdoba,
¿Se acuerdan el video de Altagracia de Carmen cuando fue a... cuando volvió como motera? Así se llama el video. Chao. Es lindo esto. Ahí me mata porque ahí dice no acampar y es la zona de parrillas, están las mesas y bueno, y lógicamente para hacer eso está acampando. La gente quiere decir no acampar, será la idea de no dormir. Poner carpa. Claro, no poner carpa. ¿Qué será? ¿Qué sé yo? No sé, medio raro, che, el mensaje, ¿no? Medio contradictorio. A ver acá. Dice pare, nosotros paramos. ¿Cómo volvemos? Vamos a la izquierda, vamos hasta la otra plaza. ¿Y si la otra playa es esta? No, la otra plaza es el Ensueño. Ah, Balneario. bueno. Vamos, vale. Bueno. ¿Hay policía? ¿No pasamos por ahí? No, ¿no? No, habíamos pasado por otro policía. ¿Y ahora? Y ahora por la izquierda y a la derecha de nuevo. ¿Vos decís? Pero acá dice, ¿esto qué es? ¿Para caminar o que cruzan peatones? ¿Será eso? Acá dice balneario peatonal, che. Y nosotros estamos en moto. Sí, pero por acá podés ir un auto. ¿Vos decís? De acá para allá caminando. ¿Y dónde dice todo eso que estás diciendo vos? Yo lo único que vi es un cartel que dice balneario peatonal. Toda la información que me estás dando vos la estás inventando. Pero hay carteles para autos. ¿Dónde está el cartel de autos? Sí, dice peatonal. Circulación del tren. Me llegan a hacer la multa, la pagás vos, Yo no veo ni... A ver, gente, si dejan en los comentarios si ven algún auto acá. Pero, Dios, yo no veo ningún auto, en serio, no me gustas. Vos sabés que a mí soy un maniático de las normas. Yo. Vamos hasta allá un poquito y volvemos, Balneario peatonal, ahí dice, che. Y por eso. Ah, bueno, ahí viene otro infractor como nosotros, mirá. Igual acá dice pare, si dice no, pero el pare dice por el otro lado. Sí. Acá a la derecha, chicos, fíjense la sequía esta, la canaleta esta. Mejor conocer el camino y no venir medio mareadito de noche, ¡Apa! Esto me hizo acordar de La Paloma, que también tenía una cosa así, ¿no es cierto? Que acá habría que volver a la derecha, ¿no? No tengo idea. ¿Por qué no vamos a donde estábamos, Santana, que estaba lindo? Por eso, volvemos hacia la derecha. Bueno, yo volvería por el camino, porque a la derecha no estoy volviendo, a la derecha me estoy alejando. ¿No ves? ¿Dice? Sí, yo digo. ¿Qué les parece, gente? ¿Estamos volviendo o nos estamos alejando? Y siempre Santana estaba a la espalda nuestra y sigue estando a la espalda, nos estamos alejando. Para mí nos estamos acercando. ¿A dónde te estás acercando? A Santana. Sí, a Santana, Córdoba. No, hay que ir para atrás, hay que ir para atrás. No, este no es el camino, no es el camino. Pará, ¿y cómo pego la vuelta acá? Pará. Voy a ver si puedo pegar la vuelta un poquito allá y si no salimos, ¿viste? Todos me dirán, pero Daniel, ahí tenías para entrar y dar la vuelta, no des tanto vuelta. No, bueno, pero acuérdense que la moto esta es pesada y esta arena es muy, muy finita. Y bueno, hay que extremar la precaución. Yo diría de adelantar un poquito más. Yo diría de volver porque nos estamos alejando.
No, ¿te das cuenta que no vamos para la playa acá, Carmen? No, me estás diciendo cualquier cosa. Sí, ahí donde podamos tirar, vamos a tirar. No, yo diría volver por donde... Ah, este es el camino que entramos antes. Ah, claro, me dice. Ah, Dios mío. Dios mío. ¡Qué testadura! ¡Mamma mía! Andiamo. Yo me imagino la gente de Uruguay que nos esté viendo y que conocen esta zona dirán, pero esto no puede ser que se pierdan entrando a Santana, que son 2 cuadras y media. No hay ningún camino interno, mira, es como si fuera un anillo, perderse adentro de un anillo. Mira, ve, si vos querés seguir derecho, ahí te ponen 14 millones de flechas, como que te dicen, doblá para allá, pibe, dale, doblá para allá, ¿ves? Es imposible que te pierdas, ¿no? Igual es hermoso el camino. ¿Sabés a qué me hace acordar todo esto? A ver si te acordás, ¿a qué? Bueno, no, a los bosques de Seiza. Algo que noto, sí, bueno, lo noté la vez pasada y lo reafirmo ahora. Uruguay mantiene muchos lugares con velocidades bastante bajas. Bastante bajas. En muchos lugares que es ruta hay que ir a 45. Sí, acá 30. Acá 30. Bueno, la niponesa no le cuesta mucho ir tan bajito. Mirá el esfuerzo que hace, pobre, para ir a 27. Pero no tironeas. No, la nipo no tironea. Che, si estuvieron viendo los videos anteriores del viaje del proyecto Raíces 2025 de Italia y de España, y ahí nos saluda un amigo con un Africa Twin, qué linda el África, ¿eh? Digo, si estuvieron viendo los videos del proyecto Raíces, si no lo estuvieron viendo, véanlo por favor, y si lo vieron, véanlo de vuelta, y si no, completen si les faltó alguno, que son muchísimos, muchos de Italia, muchos de España. En ese video, sobre todo en los de Italia, siempre comentamos que la moto que alquilamos allá, ¿no es cierto? La BM GS 900, hermosa moto, anduvimos bárbaro, que le pusimos la Tedesca, ¿no? Y bueno, siempre decíamos, muy linda la BM, pero no hay con qué darle a la pobre, no, a la pobre no, a la querida niponesa. ¿Por qué? Porque fíjense que yo estoy yendo, ven, a 18 kilómetros por hora, en segunda, y ahora 17, 18, estoy yendo sin acelerador, y esta no tiene, ¿cómo se llama? Control crucero, no tiene control crucero, tiene acelerador electrónico, electrónico, y no tironea para nada. En cambio, con la BM íbamos a lo tum, 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 nos iba tirando, ¿te acordás? Sí, con la otra también, ¿no? La Benelli. La Benelli más o menos, pero con esta no hay con qué darle, la verdad. La Bistron 650 en este sentido es una serenidad. Fíjense, gente, ven, yo no estoy tocando el acelerador y estamos yendo a 18 kilómetros por hora en segunda y casi ni la tengo que tocar yo porque no soy demasiado confiado, pero podría ir solo, Y recuerden, estamos yendo 2 personas con carga en un terreno que les muestro acá. Está bastante irregular, tiene mucho parche, como el monumento al parche. Igual están bien hechos los parches dentro de todo, pero son caminos que no son tranquilitos para ir con la moto. Digo así, soltando el manillar, ¿no? Así todo se podría soltar. Pero es una moto bárbara. Yo se las recomiendo a todos. Yo no soy quien para recomendar, pero es una moto muy recomendable. Porque algunos preguntan, ¿qué tal la Bistron? Una hermosura. Ahora vamos a la izquierda porque ya fuimos el otro día a la derecha. El otro día recién.
Hace un ratito, miren el río de la Plata. Qué pedazo de río, che. Qué hermoso. Ahora bajamos un poquito a la playa. A mí, me quieren sacar de la moto. Sí, estamos bien acá arriba, se ve bien el río. Tomamos un café. ¿En dónde? ¿En la playa? Ah, ¿y qué voy a dejar la Nipo sola? No, que se pone triste. Si tuviéramos un lugar donde la viéramos... Sí, no pasa nada. La verdad que Uruguay nos da mucha sensación de seguridad. Hemos andado en el viaje anterior, en el proyecto Uruguay 2025. Hemos andado aproximadamente 1300 kilómetros por muchos lugares, lomo de burro, pasamos lo más bien porque regulamos, tenemos riguador. Digo, anduvimos muchísimos kilómetros por muchísimos lugares. Bien, por muchísimos lugares y de día, de noche, y la verdad, una sensación de seguridad absoluta. Bueno, vamos a parar acá, bajás, ahí va, despacito. ¿Cómo estará? Está bien ahí, ¿no? El terreno. No, pero yo no decía para entrar con la moto. Fíjate si se apagó la lucecita del frente. ¿Están apagadas? No, yo decía si estaba muy húmeda, no, como es muy blanda para ponerla acá. No, va bien, creo, ¿no? Ahí están los que decimos, ¿ves? ¿Cómo se llaman? Ay, no sé, parapentes, pero no. No, no es parapente ese. Es para otros. Se escucha el viento, ¿viste? Se ve hermoso todo esto, ¿eh? Mirá qué lindo los banquitos acá. Acá se puede notar, se nota bien el viento, ¿no? Acá en el... cómo se mueve el árbol. ¡Oh, mirá la hamaca! Voy a hamacar con motero a la hamaca. Che, esto aguantará bien, ¿no? Esto así. Ahí va. Oh. Ah. Bueno, un poquito de diversión. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Encontramos acá un cafecito, creo que estaba acá. Nuestro termo. El termo de cada KM. Acá está la bandera, ¿eh? Trajimos nuestra banderita. Carmen compró unas cookies. Podríamos comer esta cosa. Acá está el dron, que tiene unas ganas bárbaras de volar ahora. Y acá están. Son unos vasos de silicona plegables. Son súper aconsejables, chicos, para los que andan viajando. Vamos a intentar volar a Pío Pío. A ver si puede con este viento. ¿Lo sacaste a Pío Pío? No, es mucho viento para Pío Pío. Y por las dudas, ¿viste? No te olvides, estamos en la orilla del río acá. Después tenemos tiempo, estamos cerca nosotros del... Si para un poquito el viento ahora, lo vamos a subir. Voy a dejar los guantes acá, no creo que pase nada, ¿no? ¿Quién se va a llevar estos guantes? Están todos rotos. Yo le quería mostrar a la gente los vasos estos, miren qué lindos, ¿ven? Tienen muchos años. Ahí está. De silicona. Está bueno, pues están llenos de mugre, entonces tienen un sabor especial. Pero están bárbaros. Entonces aguantan el frío, el calor, no les pasa nada. Desde el lado de Uruguay, el río de la Plata, siempre fue más, el agua un poco más, menos marrón, ¿no? En las puertas de Buenos Aires, el río es mucho más marrón. Y la arena de las playas sobre el río, el lado uruguayo, es mucho más finita y amarillenta, blanquecina, un amarillo blanquito, amarillo blanquecino, eso no blanquito. Nada que ver, del lado de Argentina no es tan linda la arena. El termito de cada KM Insieme, los vasitos,
El cafecito, hoy hice un cafecito a la mañana antes de salir con la cafetera italiana. Los que nos conocen mucho en la intimidad, saben que, bueno, igual ustedes ya lo saben porque lo hemos contado en muchos videos. A mí el café me gusta tipo jugo de petróleo. Hasta en Italia se asombraban que me gustaba tan fuerte. Bueno, gente, desde Uruguay, bienvenidos a Uruguay, bienvenidos a un nuevo video, como siempre. Bienvenido. Siempre Uruguay nos recibe con buena onda. Se dieron cuenta, ¿no? Toda la gente que fuimos cruzando, Sí. siempre saluda, re buena onda. Bueno, también cuando pasan dos payasos así con todos los cascos, la moto, también llama un poco la atención, pero uno ve la buena onda de la gente cuando saluda. Gracias, buena onda siempre Uruguay. Muy lindo, realmente es un placer volver a tierras charrúas. Tenemos muchos amigos acá, muchos amigos. Bueno, cafecito. Salud. Rico, el termo no es muy bueno, no tiene muy buen... No lo mantuvo. No lo caliente, mantuvo ¿no? tanto, no. El termo tiene el calco de cada KM, no es nuestro, no es un termo no es un producto de la tienda de cada KM. Es como un infiltradito el termo este. Ah, miren, las galletitas que compró se llaman Choco Wafer. No sé qué será, es como una... ¿Cómo se llama esto? Como una oblea. Una oblea. Miren qué lindo. Esta es amarga. Está buena. ¿Rica? Tiene, no sé qué tiene, pero es muy rica. Nos vino a visitar nuestra amiga uruguayo. Hola, uruguaya. Qué hermoso. Hola, mirá qué cariñosa. Una cachorrita parece, ¿no? Está todos los pelos mojados tiene, ¿viste? ¿Dónde estabas? ¿A dónde fuiste? ¿Al agua? ¿Dónde estabas? La verdad, una belleza este Santana. ¿Vieron? Un viento muy fuerte, pero Pío Pío pudo volar, así despacito, medio tembloroso, estaba, se nos movía para todos lados Pío Pío, así que pudo volar y creo que pudimos sacar unas lindas tomas de los chicos haciendo el surf. Después esperemos que, bueno, cuando estén viendo esto seguramente ya lo estamos compartiendo, así que suponemos que quedaron lindos. Chicos, seguimos viaje. ¿Dónde nos vamos? A Colonia. No. Colonia Helvecia. Colonia Helvecia y No, pero Colonia Valdense y Nueva Helvecia. Colonia Valdense y Nueva Helvecia. Estamos acá a pocos kilómetros. ¿Cuántos Sí, más o menos? A 50 más o menos. 50 kilómetros. Bueno, vamos a subirnos a la niponesa, a seguir recorriendo este lindo Uruguay y ustedes nos siguen acompañando, obviamente, ¿no, chicos? Bueno, Nipo, estamos listas, ¿no es cierto? ¿Ya estamos? ¿Estamos? Bien. Muy bien. Nueva Helvecia. Nueva Helvecia. ¿Y dónde vamos a parar? Contale a la gente. En una cabaña que es un contenedor. En esas mini casas, ¿no? Mini casa que es un contenedor. Mira, la primera vez en la vida que vamos a estar en una mini casa contenedor. ¿Qué nos deparará la mini casa contenedor? Vamos a ver, chicos. Mira, estamos a 43 kilómetros. ¿Se ve? Y si vos ves, acá lo ves, yo creo que sí, que se Creo ve. que sí. Sí, ahí dice, estamos acá y tenemos que ir acá. Nueva Helvecia, ahí está. ¿Subo? Sí, subí. Esta no era la entrada de antes. No, pero podemos salir por acá. Bueno.
Atención, gente, a ver si nos perdemos. Hay olor a que se pierden. No, porque estamos con el GPS. Ah, bueno, no, nunca nos perdimos con el GPS. Bueno, a veces. Es como que es parte de la banda maldita de los perdidos, el GPS. Mira qué linda la casita. Bonita. Hermosa. Y acá tenés un contenedor. Chao. Adiós. Otro contenedor hecho casa. Sí, mucho. Me parece que no vamos a hacer nada originales con la casita esta. Pero acá hay otra más. Que yo estaba contento que íbamos a hacer originales. Y acá tenés el contenedor. De churros. Contenedor de churros de Santana. Sí. Pero ahí hay otro más, che. Bueno, chicos, yo ya sentencio que no vamos a hacer nada originales. Se ve que en esta zona se ha puesto de moda utilizar los contenedores para vivienda y está bárbaro. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha, Derecha acá, ¿no? derecha. ¿Y ahora? Muy bien. Ey, siempre con mi Dios y mis zancuditas a la orden del viejón. Y con mi compita que no falte mi amor. Ella es muy bonita, sabe que la cuido yo. Porque la prende la puma, la pasa la para elevarnos un rato. Nos vamos de antro, muy destapando, siempre enfiestado, pa' castronando y en arrancones.